Muy buenas. En esta parte de nuestro curso de seminario queremos darle pues un anticipo del trabajo final que se quiere hacer, que es prácticamente una monografía o un artículo de revisión de la literatura. Entonces por eso vamos a hacer una introducción sobre lo que se espera que se entregue, es decir, el producto, para que tengan realmente una mejor idea del trabajo que se va a hacer y obviamente hacer una buena propuesta, ¿no? Arranquemos. La intención entonces es ver nuestro contenido, primero una introducción, después cómo hacemos la planificación del trabajo del estado del arte, la escritura, la edición y consejos y estrategias. Cabe rescatar o más bien resaltar aquí en esta charla que muchos de los elementos que digamos pues aplican obviamente para el trabajo final, pero la intención es que ustedes también vayan usando las herramientas y los instrumentos que acá se les dicen para poder elaborar una muy buena propuesta. Entonces vamos a empezar con la introducción, o sea, de qué se trata realmente una revisión de la literatura, y lo dice prácticamente ahí nuestra diapositiva. La revisión de literatura es una actividad que se hace de manera crítica y sistemática, que pues, nosotros lo hacemos con el objetivo de identificar, evaluar y sintetizar la literatura existente, pero en un área específica de investigación. Este proceso pues implica la búsqueda y selección de estudios y publicaciones que son relevantes, así como la evaluación de su calidad y la extracción de la información importante para la investigación que se esté realizando. La revisión de la literatura se realiza con el propósito de comprender el estado actual de conocimiento en campo específico, y también pues obviamente lo mejor es identificar esas brechas que hay en el conocimiento y las preguntas de investigación que no tengan respuesta, ¿no? Y con esto construir una base sólida para una investigación futura, ¿no? Es importante entonces destacar que la revisión de literatura no es una simple compilación de resúmenes de estudios y publicaciones que son relevantes, sino que necesita que ustedes hagan una evaluación crítica y reflexiva de esa literatura existente, y la síntesis de los hallazgos y las ideas para construir una narrativa pues, que sea coherente y también algo persuasiva, ¿no? La revisión de la literatura puede adoptar diferentes formas y enfoques según el objetivo y obviamente el alcance de la investigación que vayan a hacer. Por ejemplo, vamos a revisar revisión sistemática, que realmente pues implica un proceso bastante riguroso y estandarizado para identificar, evaluar y sintetizar la literatura relevante, mientras que también vamos a ver la investigación narrativa, que se centra en la interpretación de los hallazgos de la literatura existente, y otros enfoques que incluyen la investigación integrativa, que combina diferentes tipos de métodos de análisis, y la del alcance o scoping, que se enfoca pues en mapear la literatura existente y las brechas de investigación en un área específica. Entonces, en resumen, la revisión de la literatura es una actividad que es fundamental para la investigación en cualquier campo, ya que permite a los investigadores pues comprender y de alguna manera sintetizar el conocimiento actual, identificando las brechas en el conocimiento, y como ya les dije anteriormente, construir una base sólida para la investigación que se va a hacer en el futuro. El propósito principal de una revisión de literatura es proporcionar entonces una síntesis crítica y completa de la literatura existente sobre un tema específico. A través de la revisión de la literatura, los autores pueden evaluar y resumir estos hallazgos de múltiples estudios y publicaciones, lo que puede ayudar a los lectores a comprender el estado actual del conocimiento en un área de investigación específica, ¿no? Particular. La importancia del artículo de revisión de la literatura pues radica en que se identifican las brechas de la investigación. Un artículo de revisión de la literatura puede ayudar a identificar
las brechas de investigación existentes y proporcionar recomendaciones para futuras investigaciones. Al resumir la literatura existente, los autores pueden determinar qué se sabe y qué falta por conocer en un tema específico. Se puede hacer una evaluación crítica de la literatura. La revisión crítica de la literatura es esencial para una investigación rigurosa y de alta calidad. Al evaluar de manera crítica la literatura, los autores, ustedes pueden identificar las fortalezas y debilidades de los estudios y publicaciones relevantes y determinar cómo estos hallazgos realmente contribuyen al conocimiento existente. Además, también el otro propósito es la síntesis de la literatura. Un artículo de revisión de literatura puede ayudar a sintetizar la literatura existente en un área específica, proporcionando una visión general y accesible del estado actual del conocimiento en un campo determinado. Esto es especialmente útil para los lectores que buscan una comprensión general de un tema específico, pero no tienen el tiempo o la capacidad de leer y analizar numerosos estudios y publicaciones. El otro, pues, esto pues ayudaría y contribuye a la literatura existente. Al proporcionar una evaluación crítica y una síntesis de esa literatura, un artículo de revisión puede contribuir al conocimiento existente en un área determinada. Esto puede en general ayudar a los investigadores a desarrollar nuevas teorías o hipótesis o a identificar incluso nuevas áreas de investigación para que sean explorados. Entonces realmente lo que ustedes tienen que pensar con respecto a un artículo del estado del arte o revisión de la literatura es que ustedes están ayudando a un futuro investigador a tomar lo que ustedes han hecho y que él a través de la lectura de su artículo pueda eh, ahorrar un trabajo, obviamente, al no tener que revisar el todo, pero que están ayudando a generar nuevo conocimiento, incluso para ustedes mismos en un futuro que decidan avanzar en el tema que estén estudiando. En la siguiente diapositiva vamos a ver los diferentes tipos de, aprender el láser aquí, de revisiones de literatura. Pues vamos a ver la sistemática, la narrativa, la crítica, metaanálisis, alcance o scoping o temática, solamente para que ustedes la identifiquen cuando vayan a hacer su propia revisión. No necesariamente tiene que ser este tipo de revisión en algunos casos es bastante profunda, ¿no? La revisión sistemática, este tipo de revisión es especialmente adecuado para esas revistas científicas, ya que proporciona una evaluación rigurosa y sistemática de la literatura existente sobre un tema específico. Una revisión sistemática puede proporcionar una evaluación crítica y completa de la evidencia que está disponible sobre un tema, lo que es esencial para publicaciones científicas que buscan contribuir a la evidencia existente, ¿no? El segundo, pues vemos que es la revisión narrativa. También es posible incluir una revisión narrativa en una revista científica, especialmente si se utiliza como para proporcionar una síntesis clara y accesible a la literatura que exista sobre el tema. Entonces, una revisión narrativa que esté bien escrita puede ser valiosa para los lectores que buscan una visión, pues, tanto general del estado actual del conocimiento en un área determinada. La revisión crítica es una revisión que se centra en la evaluación crítica de los estudios y de los artículos existentes, con el objetivo de identificar y analizar cuáles fueron sus limitaciones y cuáles son las fortalezas de esas publicaciones que son relevantes. Esa revisión crítica puede ser útil para proporcionar una evaluación rigurosa de la evidencia que esté disponible, lo que es importante para publicaciones científicas que buscan contribuir a esa comprensión científica existente. Metaanálisis es quizás uno de los más avanzados. Es un tipo de revisión que utiliza técnicas estadísticas para combinar los resultados que están publicados en varios estudios y realmente obtienen una estimación cuantitativa del efecto de un tratamiento o intervención que se quiera, ¿no? Entonces, vamos a mirar, además de estos tipos, los diferentes tipos
de revisiones y cómo es su alcance y qué tipos de temas se pueden ir abarcando. Vamos a empezar con la revisión sistemática. En este tipo de revisión de sistemática es una revisión que sigue un proceso, como ya lo hemos dicho, riguroso, estructurado, pero para identificar, evaluar y sintetizar la evidencia disponible sobre un tema específico, ¿no? Vamos a mirar cuáles son los pasos. Pues generalmente todo proceso de investigación inicia con la formulación de una pregunta de investigación. Aquí en la diapositiva pues vemos un ejemplo de un artículo de revisión, en este caso sobre la generación de residuos sólidos, es decir, cómo se hace la modelación de la generación de residuos sólidos. Con eso pues se formula una pregunta y se identifican los estudios relevantes, que sería como el segundo paso, que es mirar cómo se puede contestar esa pregunta de investigación a través de los estudios relevantes. Y no solamente se consiguen, sino se seleccionan. Una vez que se identifican esos estudios, se deben seleccionar aquellos que cumplen con los criterios de inclusión que ustedes mismos van a definir, ¿no? En el caso de su propuesta, ¿no? Esto puede implicar la aplicación de filtros. Después explicaremos un poco de eso, selecciones basados en el tipo de estudio, la población de interés, el diseño propio y otros criterios que ustedes tengan, ¿no? Y después el tercer paso sería evaluar la calidad de los estudios para asegurar realmente la validez y la fiabilidad de los hallazgos, ¿no? Ya después que se tenga este tipo de análisis, este tipo de evaluación de la calidad, se hace la síntesis, es decir, el resumen y el análisis de la información que se haya recopilado a través de estos estudios. Esto implica la realización posiblemente de análisis de tipo estadístico que se tengan, ¿no? Y después, por último, pues ya la presentación de los hallazgos. Aquí en este artículo, no sé si se pueda ampliar, vamos a ver. No, no se puede ampliar, pero bueno, la intención en este tipo de revisión, aquí vemos un ejemplo del mismo, si se dan cuenta, se tienen unas tablas en las cuales se anotan las referencias y prácticamente la información que fueron extraídas de esas referencias bibliográficas que se alcanzaron a tomar y se alcanzaron a analizar dentro. Entonces esto, si se fijan, es ayuda a cualquier otra persona que quiera eh, ahondar sobre esta temática de la generación de residuos sólidos y su modelación, a establecer realmente a cuáles fuentes de información podría acudir, y estas ya están previamente seleccionadas y analizadas por otros autores, ¿no? Entonces ayuda a facilitar el trabajo de investigación. Este es otra forma de presentación de lo que es un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo de la revisión sistemática. Como ven, en la parte de abajo pues está mostrando una gráfica en la cual podemos ver en el año cómo se han incrementado las publicaciones en el tema. Pues es como para mostrar una tendencia. Y aquí en el análisis cualitativo se ve los artículos y se definen de acuerdo a una serie de variables o parámetros, cuáles están aportando y cuáles no están aportando a cuáles artículos están aportando, ¿no?, a este tipo de variables o parámetros, ¿no? Entonces es una forma de presentar el análisis de la información a través de la revisión sistemática. Entonces la revisión sistemática se puede organizar de la siguiente forma, como vayan pensando, porque realmente este sería el resultado de su proyecto. Al final vamos a presentar también un ejemplo de resultado de alguna persona que trabajó ya esto en las cortes pasadas, ¿no? Entonces aquí vemos cómo se estructura el mismo documento
que les estoy presentando ahí tiene una estructura siguiente. Tiene una introducción, que eso pues todas van a tener introducción. Entonces habla de la clasificación de los diferentes tipos de modelos de generación de residuos, una discusión de las diferentes opciones de diseño. Tiene unos estudios de caso, entonces menciona unos estudios de caso y unas conclusiones, ¿no? Ese sería el arreglo o la organización que podría tener, que tiene este artículo y que podría tener un artículo de revisión sistemática. La narrativa, esta es una tipo de, de revisión que su enfoque de revisión de literatura que realmente llega es a establecer una síntesis de la evidencia a través de una narración, pues obviamente coherente, argumentativa de esos hallazgos que son relevantes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos que se deben hacer? Pues realmente son los mismos. Primero hay una formulación de preguntas de investigación, siempre va a ser el primer paso, una pregunta de investigación clara y específica que sea relevante para el tema de interés. Se identifican los estudios que sean relevantes, que es prácticamente el mismo paso que el anterior, pero tienen que ser una búsqueda exhaustiva de las bases de datos que sean relevantes o pertinentes a al área de investigación. Entonces también se hace una revisión de estos estudios que se pueden incluir, ¿no? Y después de que ya se haya hecho la fase de identificación, pues viene la fase de selección de esos estudios. Una vez que lo hayan identificado, se seleccionan algunos con los criterios que ustedes definan dentro de la selección, ¿no? Y ya después que estén seleccionados viene la lectura, o sea, no solamente sacarle el estudio y tener los PDF, sino que hay que leer, hay que sentarse a leer, es un ejercicio de lectura crítica de los estudios seleccionados para evaluar realmente su calidad y la relevancia para contestar la pregunta de investigación. Después que ya se tiene ese ejercicio de lectura, se hace un análisis de los hallazgos, o sea, ustedes extraen de la lectura cuáles son los hallazgos que son relevantes y los organizan de manera que sea lógica y coherente para contar una historia de manera argumentativa. Esto puede implicar la identificación de patrones, tendencias, incluso hasta lagunas en la evidencia, ¿no? Ya después que tienen ese paso, pues que ya han hecho esa identificación y ese análisis, se sienta uno a hacer la redacción del artículo. Igual, de manera coherente, se presentan esos hallazgos de forma clara y concisa, ¿no? Y como todo artículo, y lo vamos a ver, tiene una introducción que contextualiza cuál fue la pregunta de investigación, una sección donde se dice cuáles fueron los métodos empleados para llevar a cabo esa revisión y ya después la parte de resultados que presenta los hallazgos y la discusión que interpreta realmente lo que ustedes que han obtenido y que se discuta también la implicación que se hace para la práctica y la investigación futura, ¿no? Entonces, esa revisión, las características, pues ahí las vemos, son un enfoque subjetivo, o sea, es decir, que depende de la interpretación que le dé el autor, que le den ustedes. La selección de los estudios pues es muy basada también en la experiencia que tenga el autor. En este caso ustedes van a estar acompañados del director, entonces el director también, su experiencia va a servir. Eh, y la síntesis, se hace síntesis de la literatura en vez de síntesis estadística. Eh, las fuentes de información son de bastante variadas porque no solamente son artículos académicos, también hay libros, informes gubernamentales de las instituciones y otros materiales que suelen ser relevantes. El autor, ustedes pues, hacen una evaluación crítica de la calidad de esos estudios y las limitaciones que existan de los mismos y después se hacen unas conclusiones pues muy basadas en la opinión del autor, a diferencia de una revisión sistemática donde de pronto las conclusiones son basadas en los datos estadísticos. La narrativa se basan en la opinión y la experiencia que
que hayan obtenido o que tengan los autores, ¿no? Este tipo de revisión entonces es muy adecuado para temas que son nuevos, emergentes, pero hay que tener cuidado porque tiene que revisarse si el tema realmente es nuevo, no que no es nuevo para uno, sino que realmente es nuevo para el conocimiento, para la ciencia. La revisión narrativa entonces es adecuada para este tipo de temas donde la investigación apenas están haciendo, es bastante limitada y requiere un enfoque exploratorio para, por decirlo así, mapear la literatura existente. De eso se trata la revisión narrativa. Aquí hay un ejemplo incluso aquí donde se alcanzan a apreciar, dice que el estudio usó un- una revisión narrativa para identificar cuáles son los diferentes retos que encuentran los grupos que tienen que ver con comunicación y tecnología en la industria de la construcción y empiezan a mirar en qué parte de la literatura o de la revisión encontraron ese tipo de información, ¿no? Entonces, la revisión de ese artículo en especial está organizado de la siguiente forma, donde hay una introducción, como todos los artículos tienen una introducción, una parte donde dicen cómo fue la metodología que se empleó para hacer la investigación, una tercera que es de resultados, aunque el título no aparece como resultado, ahí está el título que ellos utilizaron para hacer sus resultados y después de los resultados hacen una discusión sobre lo que ellos encontraron, ¿no? Y al final unas conclusiones que son incluso la base para poder hacer investigación más adelante, ¿no? Ese es, en resumen, lo que hace una revisión de literatura crítica. Es un tipo de revisión que implica un análisis, como todo, detallado y riguroso de la literatura existente sobre un tema específico, a diferencia de la revisión narrativa que vimos, que se enfoca nada más en resumir y describir la literatura. La crítica pues busca identificar las fortalezas y debilidades de los estudios que se revisan y evaluar la calidad de la metodología y la relevancia para la pregunta de investigación. En una revisión crítica se realiza una síntesis de la información para proporcionar una visión global de la literatura existente sobre el tema, pero también se realiza una evaluación cuidadosa y crítica de los estudios revisados, lo que permite identificar alguna brecha o áreas de incertidumbre que existan en los estudios, en la literatura y proponer unas nuevas líneas de investigación, ¿no? Entonces la revisión crítica de la literatura es un componente importante de la investigación en muchas disciplinas, incluyendo la nuestra, y se utiliza para establecer una base sólida de conocimiento y comprensión de un tema de interés. El proceso es similar al resto de las revisiones, pues se hace una identificación del tema. Lo primero es seleccionar un tema que sea relevante y actual en el área de interés. Se debe tener en cuenta que el tema sea lo suficientemente amplio para permitir la inclusión de una variedad de fuentes de información y al mismo tiempo lo suficientemente específico para permitir la profundidad en los aspectos claves del tema. Después se embarca uno en la búsqueda y selección de la literatura. Esta etapa siempre implica una búsqueda, como en todo, exhaustiva de la literatura relevante sobre el tema seleccionado. Es importante utilizar varias bases de datos, así como otras fuentes de información como libros, conferencias, para obtener una variedad de perspectivas y enfoques. Después de realizar esta búsqueda se debe hacer una selección cuidadosa de los estudios que realmente sean relevantes y que aborden el tema y cumplan con los criterios que ustedes inicialmente hayan establecido. Después de esta fase pues ya seguiría la evaluación crítica de la literatura, que implica una evaluación de estos estudios que hayan sido seleccionados, leerlos y analizar cada estudio seleccionado para determinar su calidad metodológica y la relevancia que tengan con respecto a la pregunta de investigación. Después hacemos la síntesis de la información, implica pues organizar y resumir la información obtenida en los estudios seleccionados pero que tengan una estructura lógica y coherente.
Ya después se hace la redacción del, del artículo y como todo artículo pues debe incluir una introducción que contextualice el tema, establezca la pregunta de investigación, una sección de métodos que describe el proceso que utilizaron para llevar a cabo la revisión crítica y obviamente la sección de resultados que presente los hallazgos principales de los estudios revisados. Y inclusive se debe analizar una sección de discusión que interprete los hallazgos y discuta las implicaciones para la práctica y la investigación futura. Y las conclusiones, ¿no? En resumen, este es el proceso de la revisión crítica y vamos a mirar entonces en detalle cuáles son formas de organizarlo y algún ejemplo. Uno puede mirar en la revisión de literatura, este es un ejemplo donde claramente podemos ver en qué momento el autor pues da su punto de vista sobre la revisión de la literatura, donde se establece, por ejemplo, que dice que el problema con la conceptualización estudiada implica pues realmente una serie de temas que tienen que ver con su eh, proceso, ¿no? Y al mismo tiempo da su concepto sobre los hallazgos encontrados dentro de la investigación, ¿no? Este es el caso de cómo se estructura, o sea, prácticamente vemos que tiene algo parecido a las otras que hemos visto, o sea, primero siempre tiene una introducción, eh, en este caso pues tiene los resultados, este es un ejemplo de un artículo que tiene que ver con temas de asociaciones para la contratación de construcción en proyectos de civiles. Y entonces aquí para cada uno de los aspectos que tiene que ver sobre la literatura, pues él estableció una serie de capítulos que realmente son los resultados de la investigación y obviamente la posición y revisión que ha hecho sobre esos aspectos. Y al final aparece entonces el párrafo de conclusión. La revisión de scoping, que es la siguiente tipo de revisión de literatura, pues aquí vemos un ejemplo sobre la utilización de las metodologías de BIM para el manejo de los residuos de construcción y demolición, una revisión rápida de alcance. Esta revisión se utiliza para mapear, es decir, de manera sistemática la literatura que existe sobre un tema particular y determinar la naturaleza y la amplitud de la evidencia que exista, ¿no? A diferencia de la sistemática, la de Scoping no tiene como objetivo responder realmente de manera inmediata una pregunta de investigación específica, sino más bien explorar el alcance y la profundidad del conocimiento del sistema existente sobre un tema particular, ¿no? Los pasos o etapas de la revisión de rápido de scoping tienen mucha semejanza a los anteriores. Primero, como siempre, identificar el tema y tener la pregunta de investigación, después la búsqueda y selección de la literatura, es decir, de la información. Es importante que se incluyan, como en todos, una amplia variedad de fuentes de información, incluyendo artículos de revistas, libros y otros recursos que sean relevantes, la selección de estos estudios y la extracción de datos después de que se haya hecho esa identificación a través de unos filtros ya previamente establecidos, es decir, palabras claves que ustedes estén analizando, pues se seleccionan cuáles son los estudios a los cuales se le va a hacer en la siguiente etapa, que es la de análisis y síntesis de la información, ¿no? Aquí se utilizan muchas herramientas de tipo visual, los mapas de conceptos, diagramas de flujo, temas que ayuden a visualizar y a sintetizar esa información. Por lo general, pues ya después vienen los resultados donde se resumen esos hallazgos y se proporciona una especie de visión general del estado actual del conocimiento sobre el tema, ¿no? El informe o el artículo puede incluir un resumen de los temas y áreas claves identificados, así como algunas recomendaciones que se puedan dar para una investigación futura. Entonces,
ejemplo, vemos cómo ellos hacen pues la metodología de cómo seleccionan sus temas de sus artículos y cómo los van refinando, es decir, cómo van seleccionando los artículos. Aquí está pues una descripción de cómo hacen eso, ¿no? Y aquí en la figura siguiente pues muestran en una tabla y una gráfica el análisis que se hace con respecto a la información obtenida. Estamos hablando ya del informe o del artículo. Ese es el tipo de, de artículo que vemos en este tema de revisión scoping rápida o de alcance. Aquí esta es la tabla de contenido, un resumen. Todos tienen, la mayoría, un abstract, una introducción ya veremos los aspectos que se colocan en una introducción. En algunos casos pues es necesario tener unos antecedentes, como se llama acá background. El método de investigación, es decir, cómo se hizo la investigación. Ya vimos el diagrama de flujo para seleccionar los artículos, y después viene la parte ya de la discusión y aquellos hallazgos que se hicieron dentro de la investigación, ¿no? Y al final está la discusión y las conclusiones con respecto al artículo. Eso con respecto a revisión rápida, y esta de revisión con tipo metaanálisis. Aquí vemos un ejemplo nuevamente para el manejo de construcción sostenible, una revisión sistemática de la literatura con metaanálisis, ¿no? Entonces, este tipo de revisión, como lo dije al inicio, realiza un análisis estadístico para obtener una síntesis no solamente cualitativa, realmente cuantitativa de los resultados. Y los procesos es semejante. Primero, una búsqueda exhaustiva, al igual que todas las otras revisiones que hemos visto, una selección de los estudios, y aquí ya se hace la extracción de la información. Aquí sí es importante extraer los datos que son relevantes para cada estudio que va a ser incluido en la revisión, como el tamaño de la muestra, si hay la medición de un efecto, el intervalo de confianza, es decir, toda esa información que esté publicada. Y a eso se le hace un análisis estadístico con el fin de sintetizar los resultados de los estudios que han sido incluidos en la revisión. Y después de hacer ese análisis se viene a la fase de interpretación de los resultados. La revisión de la literatura se basa entonces en una síntesis estadística de los resultados. Se realiza pues, en función de las medidas del efecto y los intervalos de confianza que hayan sido obtenidos, y no solamente eso, se evalúa qué tan heterogéneos son esos datos o esos resultados entre los estudios que hayan sido incluidos en la revisión, para determinar si los resultados realmente pueden ser combinados, ¿no? Este es un tipo de revisión que tiene bastante trabajo detallado y estadístico, y pues hace parte del menú de lo que podríamos hacer como estado del arte o revisión de la literatura. Hay ejemplos de lo que podría ser la revisión de metaanálisis en este artículo. Aquí en esta figura es algo que ustedes y algunos estudiantes del posgrado pues han utilizado, este tipo de mapas visuales para poder integrar la información sobre dónde, cuándo y cómo se están haciendo las publicaciones sobre la temática de investigación. Esta es la tabla de contenido. Como ven, una introducción, están los materiales y métodos o la metodología de cómo se hizo el análisis cuantitativo, y la parte de resultados. Los resultados, pues obviamente dependiendo de las áreas a las cuales se hayan analizado, y después de resultados vendría la discusión sobre los hallazgos encontrados, y por último las conclusiones. Y hay otros tipos de revisión, como este tipo de revisión, que lo que hace es mirar qué tantas publicaciones se han hecho sobre un tema. De esa manera se van mirando tendencias sobre este tipo de investigación. Ahora sí, vamos a pasar a la etapa de cómo se va a planificar, y esto sí hace parte del trabajo que se debe contemplar dentro de la propuesta, y obviamente la ejecución después, que viene siendo
la parte de la elaboración de su proyecto de grado. Lo primero es identificar, como en todos lo hemos visto, la pregunta de investigación y cuál va a ser el alcance de la revisión, ¿no? Y es fácil, ustedes pues así como está en el ejemplo, busquen un artículo que tenga que ver sobre el tema y la mayoría de los, de los autores publican dentro de su resumen o en la introducción las posibles preguntas de investigación que tuvieron antes de elaborar su estudio. Entonces, en especial, la pregunta era cuáles son los retos en la aplicación de las tecnologías de información y comunicación en la industria de la construcción en Europa, Australia, Norteamérica, África y Asia, ¿no? Entonces, pues prácticamente esa fue la pregunta con la cual construyeron la investigación y con la cual hicieron su revisión del estado del arte, ¿no? Es fácil que ustedes tomen un artículo casi que como ejemplo y mirar dónde está la pregunta de investigación o cuál fue la brecha que presentaron los autores llenar. Esta es la forma como hacemos esa identificación. Ya en el anterior video vimos una forma de cómo van a escoger el tema. Vamos a irlo delimitando. Eso pues se hace con un ejercicio en que vamos mirando cómo vamos a acceder a qué tipos de temas son los que realmente nos conciernen o nos mueven tanto a nosotros como al área de nuestra carrera o nuestro posgrado. Después nos formulamos varias preguntas, pero realmente necesitamos es escoger una sola. Si estamos haciendo una monografía, un artículo de estado del arte, pues de esas preguntas que tengamos podemos combinar y escoger una sola pregunta con la cual nosotros nos vamos a enfocar y vamos a tratar de elaborar nuestro estudio o análisis de los datos, de la información que esté previamente publicada. Pero ese es el flujograma que nosotros generalmente hacemos. Ya en próximos videos veremos cómo hacemos ese enfoque. Una de las maneras modernas que se estamos usando ahora en la identificación de la pregunta de investigación y el alcance de la revisión es utilizando herramientas de inteligencia artificial. Ahí en la diapositiva vemos una muy famosa que se está usando que se llama Elicit y ahorita pasamos a mirarlo desde el escritorio. Ustedes entran a esa página y simplemente empiezan a formular la pregunta mientras que la inteligencia artificial le está planteando algunas sugerencias sobre la pregunta de investigación. Además, esto pues viene siendo alimentado con información de artículos de revistas, algunos recientes, algunos no tanto, pero realmente ayuda es para poder formular la pregunta y poder obtener información que posiblemente podemos utilizar dentro de nuestro análisis para plantear nuestra revisión de la información y plantear pues el artículo. También este es otro tipo de inteligencia artificial, ya se la mostraré ahorita en el escritorio, es Research Rabbit. En esta pues es una especie de mapa de navegación con una serie de menús en los cuales podemos ver no solamente el artículo, sino cómo entre los diferentes autores se pueden estar relacionando el tema, inclusive podemos ver entre centros de investigación y eso ayuda pues a mirar cuáles serían los temas principales o alrededor de esos temas principales, quiénes son los principales autores que están publicando sobre el área que ustedes hayan escogido. Entonces este software, además de almacenar la información y tener ese tipo de manejo, pues ayuda también a organizar un poco y a centrarnos y a enfocarnos en nuestra pregunta de investigación y organizar también un poco la información que hayamos conseguido de la literatura que sea relevante para nuestro estudio. E igual, y lo mostraremos también, tenemos que llegar a buscar ya en lo que son las bases de datos, ¿no? Una de las
famosas y más utilizadas por ser una versión libre, por así decirlo, es el Google Académico. En Google Académico, pues ustedes pueden acceder de manera directa a, a artículos de algunas revistas, algunos realmente no están, simplemente aparece los autores, el resumen, pero no se puede bajar el artículo, hay que ir directamente a la, a la revista que lo publica para poder acceder, pero la mayoría de los que posiblemente puedan utilizar se pueden encontrar en Google Académico. Del otro lado, pues tenemos la lista de las bases de datos que están en la Universidad de Cartagena, como el Science Direct, Scopus, la de Springer y otras más, ¿no? La idea es que ustedes entren a la página de la biblioteca y puedan buscar los artículos utilizando lo que tenemos aquí en la diapositiva, que son estos operadores. Ya también les mostraré en qué manera podemos utilizarlo, inclusive apoyados en la inteligencia artificial, para no tener que aprender a hacer una programación para poder utilizar y buscar los artículos que nosotros necesitamos. Es una forma eh, interactiva de trabajar con la inteligencia artificial, apoyándonos en hacer algunas tareas que por otros lados sería bastante eh, eh, largo o bastante complicado, ¿no? Estas son las herramientas principales con las cuales vamos a buscar la información y la literatura relevante a través de este mecanismo de búsqueda. Todos, pues creo que la mayoría han buscado en Google, es lo mismo, pero obviamente tiene algunas ventajas que se centra solamente en lo académico, y prácticamente pues ahí podemos ver cuántas veces se han bajado o se ha revisado ese artículo, lo cual quiere decir que es una indicación de, de, de lo popular, por así decirlo, que ha sido el artículo antes de, y que quizás de pronto ha tenido influencia, ha sido citado por otros en otros artículos. Entonces, a medida que veamos artículos que tengan una buena fuente de lectura, o más bien que mucha gente lo haya utilizado, es una buena señal de que realmente va a ser un artículo que nos puede servir, especialmente si está dentro de nuestra temática. Después de que tengamos los artículos, que los hayamos eh, buscado, pues, y los bajemos en nuestro equipo, pues no solamente quedan ahí, sino que hay que organizarlos. Aquí uno de los trabajos principales que van a hacer ustedes es hacer una organización de la literatura a través de esta herramienta que se llama Mendeley. Entonces ustedes van a entrar en Google y bajar la aplicación, porque uno de los talleres que van a realizar es la utilización de esta herramienta, y la bibliografía que ustedes van a bajar para hacer su estado del arte tiene que estar ya en este tipo de herramientas para facilitar el trabajo de las referencias bibliográficas y el manejo de la información que se va a hacer de manera posterior en el trabajo del artículo o revisión del estado del arte. Así que prácticamente una parte del taller es entrar a la página web de Mendeley, bajar Mendeley, bajar la aplicación en escritorio, y también tener el plugin del Mendeley en el aplicativo de Microsoft Word, porque una vez empiecen a trabajar en su revisión de la literatura, en el estado del arte, pues esta herramienta les va a servir de mucho para poder hacer las referencias que se necesitan para poder entregar el artículo. Pasamos a la parte de escritura. Sabemos que esto ya tiene que ver con la fase del proyecto, pero veamos qué recomendaciones hay. Una eh, viene siendo la utilización de las herramientas de inteligencia artificial para que nos ayuden en algún momento a preguntarle en qué secciones o cómo podemos nosotros organizar la información. Esto inclusive puede ser
de mucha ayuda para si uno tiene muchas ideas dentro de cómo va a organizar la información, pues esto nos ayudaría a estructurar nuestro artículo para poder tener ya, como quien dice, los cajones donde vamos a guardar la información para después hacer el análisis respectivo. Muchas veces de pronto no vamos a estar de acuerdo con lo que nos diga la inteligencia artificial, por lo tanto es un trabajo bastante interactivo, es decir, de sugerencia, mirar la información, de volver a preguntar y después y así sucesivamente. No es coger, como se dice, a rajatabla la estructura, la primera estructura que nos bote la inteligencia artificial, sino más bien es mirar en qué momentos pues podríamos mejorar esa estructura y hasta el final pues el responsable de la organización pues del artículo viene siendo los mismos autores, pero no hay pecado en trabajar de manera organizada con la inteligencia artificial para que nos ayude a tener unas ideas de cómo puede ser la estructura de nuestro trabajo. Después, en este diapositiva vemos que el Mendeley también nos puede ayudar a hacer trabajos de síntesis y resumen, es decir, no es la inteligencia artificial haciéndonos el trabajo, sino ayudándonos a hacer nuestro trabajo, porque realmente una de las cosas que hay que hacer es leer los artículos, o sea, prácticamente la inteligencia artificial nos puede estar ayudando a seleccionar artículos, a hacer ese trabajo de lecturas previas para saber y sintetizar aquella información, pero ya después de tener esa selección previa tenemos que hacer nosotros mismos la evaluación y la lectura de ellos. Y la herramienta que está mostrada en la pantalla no es más que el mismo Mendeley. El Mendeley tiene la capacidad de generar su propia biblioteca, la de ustedes, que pueden compartirla con su director, donde pueden compartir artículos y al mismo tiempo en esa herramienta pueden guardar algunas, resaltar información y tenerlas guardadas en las anotaciones y esas mismas anotaciones que ustedes tomen van a alimentar o a retroalimentar el artículo, porque leen ustedes un estudio, un libro, un artículo, un capítulo, y ahí mismo pueden mirar el resumen y después pueden hacer sus propios comentarios, que son los que van a necesitar para hacer lo que es su trabajo final o el artículo. Estas herramientas también nos ayudan mucho en lo que es el trabajo de la síntesis y resumen, ¿no? Existen muchas en las cuales nosotros podemos, le llaman el segundo cerebro, por así decirlo, es decir, que nos organizan las ideas, eh, el trabajo escrito, prácticamente saber qué temas se relacionan con qué temas para tratar de que la mayoría de la información, porque hay bastante información en las bases de datos, pues cuáles se relacionan con cuáles y permitir que ustedes puedan hacer un análisis de esa información que realmente se relacionan. Es decir, estas herramientas están, obviamente tienen su costo algunas pues tienen una capacidad gratis pero baja en cuanto a análisis y algunos pues tienen una curva de aprendizaje un poquito difícil, pero a la larga ya mucha gente está utilizando este tipo de apoyos por la gran cantidad de información que hay que manejar en este momento para poder hacer un buen estado del arte. Sin embargo, uno se puede ir apoyando en las tecnologías viejas, esta tecnología de anotar en libretas de mano. Voy a ver si alcanzo a... O sea, uno tiene, yo todavía las uso, o sea, esta es mi libretica de anotaciones, o sea, yo estoy leyendo algún artículo o algo y entonces tengo esta libretica a la mano donde voy tomando anotaciones que después ustedes pueden escanear con su celular y utilizando el software de notas, en el caso de que tengan un iPhone, pues pueden buscar inclusive en manuscrito la información que tengan y organizarlo a través de esa aplicación. Es decir, que
que herramientas hay y a pesar de que dice que son otras tecnologías, es una tecnología antigua, pero tiene que ser de una forma que uno entienda y que esté organizado, que cuando tengas que rescatar la información nuevamente sepas dónde está, cómo está, quién fue el autor, en qué momento el autor dijo eso, saber diferenciar qué fue lo que dijo el autor realmente, cuál es la opinión de ustedes, pues de eso se trata el trabajo de la revisión del estado del arte. Y pues obviamente hay una forma de desarrollar un argumento coherente y persuasivo, o sea, primero asegúrense, ya lo vimos, la revisión de la estructura del artículo, que tenga una estructura clara, coherente, con una introducción que presente el tema de la revisión, una revisión detallada de la literatura relevante, una discusión de los resultados y conclusiones y una así buena sección de referencias bibliográficas. Lo otro que se recomienda es que lean el artículo en voz alta. Esto ayuda pues a identificar algunas oraciones que son difíciles de entender o que realmente no tienen o no fluyen muy bien, ¿no? Identificar los puntos principales, es importante tener en cuenta los puntos principales de la revisión de la literatura y asegurarse que se hayan presentado de manera clara y coherente, ¿no? Usar la estructura de párrafos, muchas veces eso se olvida y mucha gente empieza pues a poner información pero sin guardar la estructura de un párrafo. Cada párrafo debe tener una idea principal y estar estructurado de manera lógica para que sea fácil de seguir. Los párrafos también deben estar conectados entre sí, no es que haya una isla entre uno y otro para que el artículo tenga una progresión pues realmente que se sienta de manera natural, ¿no? Hay que revisar la redacción y la gramática para asegurarse de que el artículo esté escrito de forma clara, usar esas frases más cortas para evitar el exceso de jergas y tecnicismos que a veces usamos nosotros como ingenieros y latinos, ¿no? Obviamente también verificar la precisión y la relevancia de las citas, es decir, porque es importante que si nosotros hacemos una cita, esa sea la cita que se esté haciendo la referencia, porque mucha gente va a revisar nuestro trabajo con el ánimo de ver dónde está la información y cuando llegue a la cita encuentre que esa no tiene nada que ver con la información que están diciendo. Entonces hay que hacer esa verificación. Hay que revisar la coherencia de la terminología utilizada en todo el artículo, no cambiarla, usar términos pues, que estén definidos en el marco teórico de la revisión para que sea usado desde el inicio hasta el final del artículo. Lo otro, revisar las secciones, asegurarse de que cada sección del artículo tenga un propósito claro y esté relacionado con el tema general de la revisión de la literatura. Eso es en resumen de cómo se hace el desarrollo de la revisión de la literatura, pues que hace parte del trabajo posterior, pero que también deben tener en cuenta para poder elaborar la propuesta en este seminario. Ya después viene la parte de edición, incluso ustedes acá en la propuesta tendrán que hacer edición y para eso hay bastantes herramientas, de algunas pues de inteligencia artificial que ayudan en el tema de la edición. No quiere decir que la inteligencia artificial va a hacer el trabajo por ustedes. O sea, aquí la inteligencia artificial es utilizada para que en algún momento si tienen algún tema de ortografía o formas de cómo pueden escribir mejor algunas cosas, pues se puede utilizar esa ayuda, pero no realmente que el programa o la inteligencia artificial sea quien haga la redacción, ¿no? Puede hacer algunas sugerencias que se puedan dar, pero el trabajo es netamente de autoría de ustedes y no de la inteligencia artificial. Entonces es un apoyo, es una herramienta que nos puede ayudar a hacer una mejor edición y revisión del artículo, pero no para que nos haga el trabajo. Así como cuando en Word nos marca
los errores de ortografía nos está ayudando a definir el trabajo para que tenga una buena ortografía. Entonces muchas de estas herramientas también nos ayudan en temas de la redacción y la gramática en caso de que esté mal empleada, donde se ponga una coma, un punto y coma. En algunos casos hace buenas sugerencias, en otros no tanto, así que de todas maneras es el autor el responsable de acoger o no esas sugerencias que estén arrojadas. Pero nuevamente énfasis es en que el trabajo no debe ser realizado por la inteligencia artificial. El trabajo es suyo y el apoyo de estas inteligencias artificiales simplemente para poder tenerlo como sugerencia algunas cosas en las cuales necesiten hacer ajustes o refinamiento de su trabajo. También es por esto, porque nosotros después de que recibimos su trabajo en formato de artículo, lo pasamos por esta herramienta que se llama Turnitin. Y Turnitin tiene, primero, hace una detección, ahí la palabra dice plagio, pero realmente lo que hace es que detecta las coincidencias que tenga el trabajo suyo con otros trabajos que estén previamente publicados. Nosotros exigimos un porcentaje que después vamos a discutir, máximo de coincidencia, es decir, para evitar que haya exceso de cita dentro de un trabajo, sobre todo cuando son de estado del arte. Lo que aquí queremos nosotros es más bien, o lo que quieren todos, es que ese artículo pues prácticamente sea algo de un producto de ustedes, de su análisis, no que sea producto de copiar y pegar varias cosas sin que tenga ningún tipo de sentido. Entonces tienen que ver cómo citan las fuentes, cómo narran el análisis de lo que ustedes hayan hecho, y por eso pues es lo que hemos discutido durante la presentación, ¿no? Además, el Turnitin ahora pues tiene también la capacidad de analizar si el trabajo tuvo alguna ayuda de inteligencia artificial. Así que también vamos a mirar el reporte que hace Turnitin con respecto a si ha habido asistencia o no de inteligencia artificial, y lo miden también en porcentaje. Entonces, nosotros lo que hacemos es que la suma de coincidencia y el porcentaje de inteligencia artificial no debe pasar de un tope, porque realmente en algunos casos se ha visto que el nivel de coincidencia no es que sea muy alto, pero en algunos casos pues es indiscutible que tengamos que citar o tener una tabla que ha sido ya previamente publicada, y que tengamos que hacer referencia a eso dentro de nuestro texto y aparezca como si tuviese un nivel de coincidencia. Entonces ahí tenemos que analizar ese tipo de casos, pero eso invita a que realmente tengamos que hacer una redacción y un trabajo propio para evitar que después, cuando pasemos por Turnitin, tengamos que mirar entonces cómo hacemos para reducir el nivel de coincidencia. Entonces, una de las formas de hacer el trabajo es primero hacerlo uno mismo, hacer toda la organización que vamos a estar discutiendo durante el transcurso de este seminario y del próximo, de cómo podemos hacer para que realmente sea un trabajo propio, ¿no? Entonces prácticamente es un ejercicio que tenemos que hacer para evitar coger caminos que sean eh, probablemente más fáciles, pero que después van a llevar con la dificultad de que no se pueden aprobar el artículo que vayan a presentar, ¿no? Bueno, después de esta revisión de estas estrategias de edición, pues, ¿qué consejos y estrategias vamos a recomendar? O sea, primero, ver cuáles son los errores comunes que se dan. Primero, no tener una pregunta de investigación. O sea, es importante tener una pregunta de investigación clara para guiar la revisión de la literatura. Siempre hay que estar volviendo a la pregunta para saber, porque podemos tener un artículo interesante, pero no tiene nada que ver con la pregunta que tenemos. Sin una pregunta de investigación, la revisión puede rápidamente perder el enfoque, ¿no? Entonces, lo otro es que tengamos una falla en la inclusión de una literatura relevante. Entonces, es importante tener literatura relevante y actualizada en la revisión para garantizar que se cubra el tema
de manera completa, porque tal que ustedes hagan un análisis sobre una temática y resulte que su director o alguna persona que le dice no leyeron estos dos artículos que realmente resuelven las dudas que ustedes tenían. Entonces por eso hay que hacer una revisión completa y exhaustiva, realmente exhaustiva. También la falta de síntesis, la revisión debe ir más allá de simplemente resumir y resumir, sino que debe sintetizar, pero para ofrecer una perspectiva del tema. Lo otro es la falta de organización, por eso hemos hecho énfasis en el tema de la organización y las ayudas que existen para hacer la organización, para que los lectores realmente puedan seguir fácilmente la argumentación, ¿no? Lo otro es que no haya crítica, la falta de crítica en la revisión resulta que sea poco interesante y realmente poco informativa, ¿no? Para evitar estos errores, lo más común pues, es formular una pregunta de investigación clara, realizar una búsqueda, como lo dije, exhaustiva, sistemática, sintetizar la literatura relevante para que presente una perspectiva nueva y amplia del tema, organizar la revisión. Aquí hemos hablado de algunas herramientas para tener una organización, incluir una evaluación crítica de la literatura, utilizar siempre un lenguaje claro y conciso, y revisar y editar el artículo para garantizar realmente que haya claridad y coherencia. Y lo otro es, si lo están haciendo con un compañero, pues pidan a los compañeros, a los colegas o expertos en el campo que les revise el artículo para que de esa manera sea lo más completo y riguroso. En formato, la intención es que no nos preocupemos, vamos a trabajar con un solo tipo de formato, ya hablando del artículo, ¿no? En el tema de la propuesta, pues ya se les enviará, aunque no hay un formato riguroso, pero sí está el esquema de evaluación. Entonces la intención es que por lo menos tengan esos apartados dentro de la propuesta. En cuanto al artículo, pues el formato va a ser único. Si hay una revista a la cual el director o ustedes pues quieren apuntarle a una presentación, pues pueden este es un ejemplo de la revista Innova de la Universidad de Cartagena, donde ahí pues les explica cuál es el formato o que se utiliza para el artículo, el tipo de letra, el espaciado, cómo se enumeran las figuras, etcétera. Pero la idea es que una vez tengan ese formato, pues es cumplirlo de acuerdo a la publicación donde se vaya a hacer, porque de esa manera pues también se exigirá. Pero nuevamente les explico, esto es ya para el artículo. Para el trabajo o la propuesta pues se utiliza un formato de trabajo escrito normal tipo Incontec. Aquí pues nuevamente la revista tiene un formato para la revisión de literatura, porque muchas veces nos preguntan cuál es la extensión. Entonces ahí pues en algunas revistas les dice que si es revisión de la literatura, cuántos artículos por lo menos debe tener. Y ahí dice, por ejemplo, que el artículo no debe contener más de 5.000 palabras, ¿no? Incluidas todas las secciones. Y todo, pues cada una de las revistas les va a decir cuál es el formato de entrega del artículo. Nuevamente, este no es el formato para la propuesta, es el formato para el artículo. Pero si quieren, ya en la propuesta pueden decir a qué revista le quieren apuntar dentro de la posible publicación. Y listo, manos a la obra. Bueno, en esta parte del video vamos a ver algunas de las herramientas que vimos en la presentación. Aquí bajo mi pestaña de investigación hay algunas. Algunas han cambiado su forma su formato. Aquí está el ELICIT. El ELICIT pues vimos que es una herramienta en la cual podemos hacer una pregunta de investigación. Este es una que ya con la que recientemente estoy trabajando, pero si uno va al inicio, esta es la ventana que se encuentra y uno puede hacer la pregunta de investigación, que en este es el uso de si se puede utilizar el Machine Learning, los algoritmos para predecir el flujo en membranas sumergidas interactuando con indicadores biológicos e hidráulicos, ¿no? Entonces uno
al darle la entrada a esa pregunta de investigación, le da este tipo de reporte que toma eh, cierto tiempo, algunos minutos, y en el cual los reportes pues, nos pueden servir para observar el tipo de investigación que se está haciendo al respecto, haciendo citas de los textos en los cuales se encuentran algunos resultados. Aquí dice la metodología utilizada. Eh, Solamente obtuvo dos fuentes de información, quizás porque es un tema novedoso, de una cantidad inicial de 50 y utilizando unos criterios de, de filtrado, que es lo que se utiliza para poder seleccionar la información. Ahí están los criterios que utilizó, como partiendo de 50 se seleccionaron estos dos y cuáles fueron los que no cumplieron los criterios. Entonces, de esa manera uno puede también seleccionar aquellos artículos e ir refinando con esto también la pregunta de investigación. La segunda herramienta es el de Research Rabbit, que cambió inclusive de logo, pues esta herramienta ahorita es paga y le permitía a uno mantener una biblioteca con los artículos con los cuales uno podría hacer los diferentes tipos de interacción para poder verificar eh, la, las conexiones que existen en diferentes temas de investigación, autores, etcétera, ¿no? O sea, realmente pues ya no se puede mostrar el resto de la información, cambiaron la aplicación y obviamente ahorita es pago también. Igual mostrarles el Google, pues este sí no hay que pagar, el Google académico. Aquí podríamos incluso formular la misma pregunta que hicimos anteriormente en el ICIT y aquí podríamos tener entonces los diferentes tipos de artículos que están de alguna manera. Aquí hay uno que prácticamente tiene que ver en una revisión bibliográfica sobre la implementación de Machine Learning en bioreactores de membranas. O sea, este es prácticamente reciente, del 2023. Aquí podríamos revisar. Esta indica que está abierto. Perdón, vamos a regresarnos. Sé qué pasó con la pantalla. Vamos a buscarla de nuevo. Ahí está. Entonces aquí podemos buscar ver el artículo, porque si nos viramos a través del Google, vemos que aquí en esta columna pues vemos los artículos que pueden ser abiertos. Los que no tengan esto pues prácticamente habría que buscarlos en la página de la publicación, ¿no? Y uno aquí puede decir si uno necesita que ese artículo pues sea de los últimos 5 años, pues le damos las fechas de los últimos 5 años, porque precisamente si queremos lo más actualizado, ahí aparece y no los. Y aquí vemos el tema de las citas, cuántas citas tiene cada uno de esos artículos, y obviamente entre más citas tenga, pues es mucho más importante y tiene mayor impacto la publicación, la cual podríamos descargar de ser el caso, ¿no? Esta es una forma rápida también de buscar la información, y la otra pues es a través de nuestra biblioteca de la universidad. Pues entramos con unicartagena.edu.co/biblioteca y aquí están todos los recursos, desde artículos, libros, etcétera, el catálogo de la biblioteca. Y usualmente pues para artículos de revista entramos a través de la base de datos, ¿no? Bien, para esto sí hay que tener el correo electrónico oficial, y aquí pues podemos buscar los diferentes bases. Vamos aquí a multidisciplinarias, eh, Scopus, debe aparecer ahí. Entonces aquí podríamos Science Direct o Scopus buscar artículos eh, que estén dentro de esa base de datos. Aquí podemos ingresar como estudiante. Pues ustedes tendrían que poner su correo y aquí pues me valida inmediatamente para poder entrar
a la base de datos y aquí ya podríamos hacer la búsqueda del artículo. Podemos ir a búsqueda avanzada y en esa pues podríamos buscar ya sea en el título, autores, etcétera, ¿no? Les voy a dejar un link también sobre eh, varios videos que tiene eh, Scopus y Science Direct sobre cómo buscar la información en sus bases de datos, ¿no? Entonces esas serían las bases de datos que están en nuestra biblioteca a manera de que podamos tener disponibilidad de esos. Y bueno, y la última herramienta que mencioné es el Mendeley. Este es la interfase que nos ofrece el Mendeley. Así uno entra y este sería la bienvenida. Aquí pues obviamente ya estoy inscrito. Voy ahí a mi biblioteca donde tengo ya seleccionado varios artículos. Aquí en esta columna veo todas mis referencias, pero también tiene la ventaja de que puedo generar colecciones de los artículos. Aquí hay sobre eh, eh, lo que es un impacto de carga en unas plantas de tratamiento, tratamiento de lodos activados por membranas, etcétera, ¿no? Todo esto son temas de investigación y se facilita el tema de la colección porque si yo voy, por ejemplo, aquí a lodos activados y membrana, pues están todos los artículos que yo he conseguido a través de Google académicos o la biblioteca y los tengo almacenados acá. Así que eh, de esa forma, pues yo puedo tener acceso, inclusive porque ya los tengo aquí, los puedo leer en la misma plataforma y al mismo tiempo, si al momento que voy leyendo puedo ir teniendo alguna información, aquí tengo formas como introducir notas y mantener una especie de cuaderno donde yo puedo anotar cosas del artículo y proceder a hacer mi análisis o mis críticas sobre los artículos, ¿no? Entonces aquí me devuelvo nuevamente a la biblioteca y además de eso, ustedes pueden generar grupos en los cuales pueden compartir estos artículos con su director o su compañero de proyecto, en el cual él si consigue algo lo puede ir subiendo y al mismo tiempo pueden ir compartiendo las ideas y el análisis que se tenga de la información. Ya saben que entonces el trabajo de este bloque esencialmente viene siendo el de construir, eh, eh, de bajar lo que es el Mendeley e ir construyendo su biblioteca con uno o dos artículos de los cuales uno de ellos van a mirar cuál es eh, el objetivo o la pregunta de investigación de ese artículo. Ojalá el artículo tenga que ser un artículo de revisión o estado del arte. Ese es el trabajo. Ya por último, vamos a mostrar aquí un resultado de un artículo ya presentado por un anterior estudiante. Este es el título, el resumen del artículo con sus palabras claves, una introducción donde se habla de la descripción del problema y la importancia que tiene el tema de los lodos o reutilización de lodos de plantas de tratamiento de agua potable con sus referencias bibliográficas como ustedes lo pueden ver y pues obviamente pues se tiene el- la descripción de lo encontrado en los diferentes estudios de literatura y la exposición del objetivo que se tuvo en el artículo, ¿no? Y aquí una de las cosas que quería mostrar es la metodología en la cual la revisión utilizó pues prácticamente una serie de cadenas de búsqueda de palabras utilizando Google Scholar, Science Direct, es decir, lo que hemos hablado en la conferencia, cuántos artículos se obtuvieron y cuántos fueron a través del proceso de filtración, cómo fueron reducidos a un número más manejable, ¿no? Y aquí pues parte de los resultados de la cantidad de artículos y documentos encontrados durante los diferentes años
que se ha hecho ese tipo de investigación. Esta es la forma como se muestran las tendencias de investigación en un mapa bibliométrico, donde se ven los diferentes autores y las referencias, cómo están interactuando con otros tipos de artículos, la distribución que se da teniendo en cuenta algunas palabras claves en las cuales se buscaron, y ya después ya el resultado de la investigación bibliográfica, cada uno pues por los diferentes tópicos o temas que se trató dentro del proyecto, ¿no? Y al final pues obviamente unas conclusiones y recomendaciones que se dan para poder avanzar en un proceso de investigación que tenga que ver con la reutilización de este tipo de residuos que se obtienen de una planta de tratamiento de agua potable, ¿no? Aquí entonces tendrían ustedes las conclusiones. Esto es solamente para mostrar el producto de lo que hay que entregar. Pero al final en el seminario del próximo semestre, pero para que tengan en cuenta cuál es el objetivo final y poder así de esa manera establecer la propuesta.